Hello, bienvenidos al estudio de la segunda aliyá de la Parashá Bo, que se encuentra en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 10, del versículo 12 al 23. Vamos a ver el resumen de esta aliyá, que en el día de hoy nos va a relatar que por orden de Hashem, Moshe extiende su mano y el Eterno hace soplar un viento fuerte del oriente todo el día y toda la noche, que trae langostas que se asientan en todo el territorio de Egipto, de modo que el país se oscurece. Las langostas comen todo lo que quedó desde el granizo y no dejan nada verde. El faraón llama a Moshe y a Aarón y reconoce su pecado ante ellos. Pide que se le perdone y que oren para que quite la langosta. Moshe ora y un fuerte viento occidental arroja las langostas en el mar de Cañas, el mar Rojo, pero Hashem fortalece el corazón del faraón, el cual no deja ir a los hijos de Israel. Por mandato de Hashem, Moshe extiende su mano sobre el cielo y hay tinieblas sobre todo Egipto durante 3 días, de modo que nadie se ve ni se levanta, pero los hijos de Israel tienen luz donde moran. Para el estudio de esta segunda aliyá nos vamos a enfocar en la plaga de las langostas y para iniciar con este estudio lo vamos a hacer con un comentario de Sforno que dice que hay dos palabras que son claves para poder describir lo que ocurre durante la paracha Bo y también durante la paracha Baerá, la de la semana anterior, en donde se comenzó a relatar las plagas que iban a azotar al pueblo de Egipto. Estas dos palabras son Odot, que es señal, y Mofetim, que son maravillas. ¿Y por qué estas dos palabras? Porque Forno está diciendo o explicando que el mismo milagro, la misma acción que se lleva a cabo y que vemos acá a lo largo de las plagas que están azotando a Egipto, la mirada que se le dé va a depender de la perspectiva, porque él nos dice que lo que para los egipcios era una maravilla, el hecho de ver todos estos grandes milagros que estaba haciendo el Eterno a favor de su pueblo, para los israelitas es una señal de milagro. Entonces vamos viendo que con cada cosa que va pasando, que va ocurriendo en estas dos parachas, era una enseñanza para Israel y por las generaciones. Hoy día que nosotros estamos estudiando acerca de las plagas, también es una enseñanza para nosotros y desde ya en estas dos parachas vemos cómo el Eterno se comienza a comunicar, cómo comienza a hablar con su pueblo a través de estas señales que va haciendo a través de Moshe. Vamos a ver también qué es lo que nos dice el Midrash acerca de esta segunda aliyá. Lo primero que nos dice es que cuando Hashem ordenó a Moshe extender su mano, inmediatamente un poderoso viento del este comenzó a soplar y continuó soplando el día entero y la noche. Acá nosotros vemos que hay como un proceso más lento, un poquito más largo antes de que se inicie la plaga, porque estaba soplando el viento el día entero y también la noche. Y el Midrash nos explica que este tiempo se lo tomó Hashem para ver si los egipcios se arrepentían, si cambiaban su opinión. Como eso no sucedió, se da inicio a esta plaga de las langostas y la visión de las nubes de las langostas que ven los egipcios y que va descendiendo sobre la tierra de Egipto, lejos de entristecerlos o de asustarlos por las consecuencias negativas que podría tener esta plaga, así como habían tenido otras consecuencias negativas las plagas anteriores. Lejos de eso, a los egipcios este escenario, esta visión no los entristeció, sino que más bien el Midrash nos dice que ellos se alegraron y se regocijaron al ver descender las langostas, puesto que ellos lo veían como una fuente de alimento. Debemos recordar que ya con la pestilencia que había exterminado a los animales, más la plaga de los granizos que había terminado con lo que quedaba de vegetación, de frutas, digamos, y de verduras, ellos no tenían ninguna fuente de alimentación. Por lo tanto, cuando ven esta visión de las nubes, perdón, de las langostas descendiendo, lo que ellos pensaron era que podían conservar estas langostas para posteriormente ir guardándolas y poder alimentarse. Por ello, esta visión a ellos les alegró. También nos dice el Midrash que estas langostas no eran unos insectos ordinarios, sino que más bien eran unos insectos maravillosos. Vamos a leer directamente el Midrash lo que nos dice acerca de ellos. Dice que poseían dientes como el acero, que tenían cuernos semejantes a aquellos de bueyes, garras como leones, alas como águilas y colas silibantes como culebras. Esas eran las características de estas langostas que estaban llegando como una plaga a la tierra de Egipto. Venían con una
misión con un objetivo en específico. De hecho, todas estas características que ellas poseían era para poder atacar y para poder dar muerte a los egipcios. De hecho, el Midrash nos dice que ellas se iban hacia el rostro de los egipcios, que podían taladrar sus ojos, que incluso la saliva de ellas contenía un veneno que cayendo en cualquier parte del cuerpo podía provocar en forma inmediata la muerte de un egipcio. También el Midrash nos relata que eran literalmente insaciables. ¿Por qué? Porque no solo terminaron con lo que quedaba de alimentos, como habíamos dicho anteriormente, de vegetales, de frutas, sino que también entraban a la casa de los egipcios y consumieron las joyas, consumieron la ropa y todos los artículos preciados que eran de los egipcios. Por lo tanto, no solo terminaron con el alimento, sino que también terminaron con las pertenencias preciadas que tenían los egipcios. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es por qué habían sido los egipcios afligidos con esta plaga. Bueno, como en cada uno de los resultados de las plagas que hemos visto anteriormente, este es un castigo medida por medida. Acá debemos recordar que los egipcios habían ordenado a los hijos de Israel realizar muchas actividades por las cuales ellos estaban esclavizados. Una de esas actividades era que los Bene Israel tenían que sembrar y tenían que cosechar el fruto de la tierra. Por lo tanto, es por ese motivo y por esa actividad en específico por la cual estaban esclavizados que llega esta plaga a azotar a los egipcios para poder recibir el castigo medida por medida. Ante esta situación, el faraón convocó rápidamente a Moshe y a Aarón confesando que él había pecado contra Hashem, su Dios, y contra vosotros, y que en el fondo acá les está pidiendo que puedan orar por él para que la plaga sea retirada, para que sea quitada. Una vez que la plaga acabó, Hashem permitió que el corazón de Faraón nuevamente se endureciera. De acuerdo a todas las características que vimos en la lámina anterior que poseían las langostas, es que nos encontramos en la Torá con un relato que nos dice que después de ella no habrá otra semejante, o sea que después de esta plaga no habría otra semejante. Y con respecto a esto, queremos hacer la salvedad porque también hay una plaga de langostas que hubo en el tiempo de Joel, y también de esta plaga se dijo que nunca antes hubo otra como ella. Podría parecer contradictorio, pero no lo es, y por eso queremos darle explicación, porque la plaga de la época de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto, que era la especie Albe, Yelek, Hasil y Gazam. Entonces, acá podemos ver que eran, como dice acá la lámina, eran numerosas especies que actuaban en conjunto, mientras que la plaga de Moshe consistía en una sola especie. Y también se dijo de esta que era igual, o sea, igual a ella, no hubo antes ni habrá después. Entonces queríamos hacer esta salvedad para poder explicar que efectivamente ocurrieron estas dos plagas y de cada una de ellas se dijo que no habría otra como ella, puesto que también son diferentes en su composición y en sus características. Las langostas aluden al cerebro. Se ha comprobado que cuando estos insectos forman una plaga, aumenta el tamaño de su cerebro. Y este comentario está relacionado a lo que también nos enseñan nuestros sabios al decirnos que estas plagas ya no están enfocadas en el imperio de Egipto como ocurría con las 7 plagas anteriores, sino que apuntan exclusivamente a la persona misma de Faraón. La gematría. Vamos a ver el valor gemátrico o numérico de la expresión Bo, que es equivalente a 3. Si nos fijamos en las dos letras que componen la palabra Bo, vemos una letra B que está abierta hacia la izquierda, en donde está una letra Aleph. Esto nos señala la dirección del propósito eterno de Dios para su pueblo. La letra Bet significa casa, y en este caso se refiere a Mizraim, que es Egipto, que en Éxodo 20, versículo 2, está definido como la casa de servidumbre. La letra Aleph, que representa a la unidad, se refiere a la Torá, que es una. Por lo tanto, Bo es la porción que codifica la intención divina. Acá estamos hablando de el pueblo de Israel va a salir de Egipto para recibir la Torá. En Egipto eran esclavos, pero cuando hayan recibido la Torá serán un reinado de sacerdotes, como lo menciona Éxodo capítulo 19, versículo 6. En esta parachá hay exactamente 106 versículos.
Para entender este sentido espiritual, asociamos este número de 106 con el número 3, que es el valor numérico de Bo. Y veremos que ambos se refieren a los tres componentes centrales del cuerpo humano, que es el cerebro, el corazón y el hígado. Si nosotros sumamos las gematrías de Moaj, que es cerebro, Lev, que es corazón, y Kebet, que es hígado, respectivamente obtenemos el valor numérico 106, que son los 106 versículos que se encuentran en esta paracha. Ahora es importante también que podamos explicar esto. Hay un paralelismo que encontramos entre dos capítulos, entre el capítulo 10 que nos habla acerca de la plaga de las langostas y también el capítulo 14 que nos habla acerca de la apertura del mar de Cañas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nosotros vamos leyendo los relatos de las distintas plagas, en su forma de expresión son muy similares, pero encontramos una mayor similitud entre estos dos capítulos. En el capítulo 10 de la plaga de las langostas, en el versículo 13, vemos que se nos relata que extendió Moche su vara sobre la tierra de Egipto y el Eterno dirigió un viento de oriente hacia el país. Todo aquel día y toda la noche, y cuando llegó la mañana, el viento de oriente transportó la langosta. En el versículo 21 del capítulo 14 dice, y extendió Moche su mano sobre el mar. Y empujó el Eterno al mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche y convirtió el mar en tierra seca y fueron hendidas las aguas. Entonces las similitudes que encontramos en estos dos versículos es cuando Moche extiende su vara, en el capítulo 14 extiende su mano, y sobre la tierra de Egipto, mientras que en el capítulo 14 la extiende sobre el mar. También vamos a ver que sopla el viento, ¿no es cierto? Y que ambos milagros fueron descubiertos en la mañana siguiente. En el versículo 14 del capítulo 10 dice, y subió la langosta sobre todo el país de Egipto y se posó en todos los límites de Egipto. La plaga era muy grave. En la versión hebrea dice que la plaga era muy pesada. Antes de ella nunca hubo langosta como esta, ni después de ella habrá igual. En el versículo 22 del capítulo 14 dice, y entraron los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y las aguas eran para ellos como una muralla, a su derecha y a su izquierda. Entonces, así como en el versículo 14 del capítulo 10 hablamos de que la plaga era muy grave, que era pesada, en el versículo 22 podemos hablar de las murallas, que también lo podemos asimilar a una construcción que es pesada. En el versículo 15 dice, y cubrió la faz de todo el país, y se oscureció la tierra, y se comió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó nada verde en árbol ni en planta del campo en toda la tierra de Egipto. Y en el capítulo 14, en el versículo 27 dice, y extendió Moche su mano sobre el mar, y al romper la mañana se volvió el mar a su estado de fuerza, y los egipcios huyeron hacia el otro lado del mar, y así envolvió el Eterno a los egipcios en medio del mar. Acá también la similitud que encontramos es que las langostas habían cubierto la faz del país, mientras que en el versículo 7 vemos que el Eterno envuelve, ¿no es cierto?, a Faraón y a su ejército en el mar en las aguas del mar. Entonces, ¿qué podemos aprender de este paralelismo? Hay una enseñanza espiritual que es muy profunda y que habla de que en nuestras vidas nosotros experimentamos nuestros errores en forma cíclica. El Ramban en Gilijot Teshuvah dice que a una persona no se le cuentan sus errores a menos que sean recurrentes. Entonces acá en este paralelo que hicimos entre estos dos capítulos, podemos ver que el Eterno le está dando una lección a los egipcios. Si ellos seguían así, terminarían como las langostas. Eso lo encontramos entonces en el capítulo 10, en donde se relata lo que ocurre finalmente con las langostas cuando son retiradas, son llevadas al mar de Cañas y son hundidas en el mar. Con eso, Hashem le está señalando a Faraón y a los egipcios que si ellos seguían insistiendo en no dejar partir a su pueblo, en no liberar a su pueblo, ese sería el resultado que ellos tendrían. Y efectivamente lo vemos así en el capítulo 14. Si esto nosotros lo vamos a llevar a nuestra vida, podemos ver que hay situaciones que se van repitiendo en forma cíclica. Quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué nuevamente estamos en medio de esta situación negativa, por qué nuevamente estamos viviendo esta situación. Y a eso es lo que se refiere el Rambam cuando dice que a una persona no se le cuentan sus errores a menos que sean recurrentes, porque cuando nosotros estamos en una situación negativa, quizás a nuestro parecer, que es recurrente,
tenemos que analizar cuáles son las acciones, cuáles son los errores o el pecado recurrente que nosotros estamos cometiendo. Lo que ocurre acá, o el peligro al que se ve enfrentado la persona, es que cuando yo cometo una mala acción y veo que no vienen en forma inmediata las consecuencias de esa mala acción a mi vida, creo que las cosas están bien y sigo cayendo en el mismo error y sigo cayendo en el mismo pecado. Y eso mismo hace que nosotros estemos en riesgo de volver a vivir la misma situación negativa porque no hemos aprendido y porque no hemos sabido sortear esta situación. Entonces acá nosotros tenemos que ser muy conscientes de que cuando estamos cometiendo una acción, estamos cometiendo un pecado que está fuera de lo que está diciendo la Torá. Si la Torá me está diciendo no debo mentir y yo recurrentemente estoy mintiendo, eso me va a llevar al riesgo de que voy a cruzar una consecuencia negativa, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que debemos pedir al Eterno es la sabiduría para poder detectar estos ciclos negativos de nuestra vida para tratar de evitarlos. Cuando yo estoy cometiendo un pecado o una mala acción, debo realizar una teshuva sincera. ¿Cómo sabemos o cómo podemos detectar que una persona efectivamente se arrepintió y hizo una teshuva sincera? Es porque cuando tiene la oportunidad de pecar en el mismo error, cometer la misma mala acción que lo llevó a vivir una mala situación, la persona toma la decisión de no hacerlo. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que una persona realmente hizo una teshuva sincera y que ya dejó atrás esa mala acción, ese pecado que lo aleja de nuestro Creador, que lo aleja de Dios y de lo que dice la Torá del Eterno. Por eso era tan importante explicar este paralelismo, porque acá vemos la situación de Faraón en que efectivamente él iba recibiendo las consecuencias de lo que estaba ocurriendo, de no liberar al pueblo de Dios, de no liberar al pueblo de Israel. Y hasta este momento estas plagas estaban azotando a la tierra de Egipto. Vamos a ver al final, porque todavía queda otra plaga por estudiar, que es la muerte de los primogénitos, que ahí es una plaga que lo afecta directamente a él. Pero hasta acá estaba afectando a su reinado, ¿no es cierto? A su reino. Entonces, podemos ver aquí la consecuencia en el capítulo 14 de la insistencia de Faraón de no dejar libre al pueblo, y esta es una enseñanza que nosotros debemos tomar para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos que, por qué cada vez estamos viviendo nuevamente esa situación, debemos recordar entonces que debemos analizar los pecados que nosotros estamos cometiendo, que el Eterno nos dé la sabiduría para detectar esos ciclos negativos, poder hacer una verdadera techuga, poder arrepentirnos y de esa forma evitar volver a sufrir esas mismas situaciones. Eso es lo que les quería compartir acerca de esta segunda línea. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.